Ya, querido segundo medio, partimos la clase número 3, donde hoy día nos vamos a enfocar solamente en la noticia y el reportaje, porque son los elementos o textos informativos más importantes y porque yo también les pedí un trabajo en base al reportaje, así que hoy día vamos a profundizar en eso. Vamos a compartir pantalla para conocer el objetivo principal y, por supuesto, el concepto y su estructura. Partimos acá. Compartir. Ya. Tenemos como objetivo principal en nuestra clase profundizar en los textos informativos, como son la noticia y el reportaje, para llegar a confeccionar reportaje, que es la tarea que ustedes van a tener que hacer durante el fin de semana, y analizar una noticia que se las voy a presentar acá, ¿ya? ¿Por qué digo profundizar? Porque nosotros en la primera clase ya vimos a grandes rasgos qué era la noticia y qué lo que era el reportaje. En un resumen bien breve que les hice, ya podríamos sacar algunas pistas de qué lo que es, pero nosotros todos los días vemos noticias por la televisión, escuchamos por la radio, cuando ingresamos a Instagram o Facebook también aparecen noticias. Ya, ¿quién está ahí con el micrófono? La Kiara viene entrando. Ya, por lo tanto, yo les pregunto a ustedes, no me voy a dirigir específicamente a uno, sino quiero que me digan qué saben de la noticia, una característica fundamental. Informar. Ya, la noticia nos informa. Que no tiene opiniones personales. Muy bien, ese es algo fundamental, que no tiene opinión de uno. Por lo tanto, no es subjetiva, sino que es objetiva. ¿Qué más podemos decir de la noticia? Que puede haber pasado hace días anteriores. Ya, puede haber pasado hace días anteriores. De aquí ya se están conectando de otros cursos, ¿ves? Por eso me desconcentra un ratito. Ya, entonces nos enfocaremos en la noticia y vamos a ver su estructura, la pirámide que es muy famosa, y de esa pirámide tenemos que regirnos para confeccionar noticias, ¿ya? Tenemos el concepto principal de lo que es una noticia, es el relato objetivo, es lo que dijo Jorge, por lo tanto no se puede dar opiniones, es subjetivo, solamente si nosotros somos los periodistas, estamos relatando de manera como testigo un suceso, un atropello, un crimen, pero sin dar nuestra opinión, ¿ya? Por lo tanto, la noticia es el relato objetivo de un suceso cuyo conocimiento importa ser público oportunamente. Noticia de último minuto. Entonces ahí aparece, alumnos del segundo medio B no están asistiendo a las clases Zoom. Esa sería una noticia de último minuto, ¿ya? Yo no puedo dar mi opinión, no puedo decir se quedaron dormidos, no les interesa, son flojitos, nada de eso. Solamente estoy dando la información de que hay pocos asistentes a las clases. Para que su contenido sea completo y efectivo, debe responder a las 6 preguntas en el LEAD, ¿ya? Ustedes saben que dentro de la noticia, el LEAD es la parte más importante y tiene que responder a 6 preguntas o a 5, ya no es necesario que responda a todas. ¿Cuáles serían esas preguntas según ustedes? El qué, Ya que, el por qué, en dónde, ya que, por qué, ya no me dónde, acuerdo más. ¿Cómo? ¿Quién? cómo, ya, eso también sería como algo anexo. ¿Qué más puede ser? ¿Dónde? El dónde, muy bien. Entonces ahí ya tenemos las preguntas que responden al LEAD. Como les dije, los chilenos generalmente no somos muy buenos para leer, ¿cierto? Y cuando tenemos una noticia, leemos el titular, que nos llama mucho la atención, y de ahí nos dirigimos de inmediato al LEAD, que va a responder a todas las noticias y no va a ser necesario leer todo el cuerpo de la información. Ya, por lo tanto, esto también sería una pregunta de prueba. Dentro de la estructura de la noticia, ¿qué parte es la más importante? Y ustedes me pondrían ahí el El LEAD. cuerpo. No, el cuerpo no es lo más importante porque algunas personas no lo leen, ¿ya? Por flojera, porque es muy largo. Y en el LEAD va a responder a todo, ¿ya? Aquí nos vamos a ir dando cuenta.
¿cuál es la estructura? ¿De qué se compone la noticia cuando ustedes leen? Título, Ya, título, cuerpo, ya. imagen, ¿Qué más? y no me sé cómo se llama ese como mini texto entre el título y el cuerpo. La bajada, ¿Epígrafe o no? Ya, y me dijeron la bajada de título. Javi, ¿usted qué quiere decir? ¿Epígrafe parece? Ya, la bajada. Y lo que hemos nombrado todo el rato es el LEAD, ¿ya? Y algunas noticias tienen epígrafe, no todas. Entonces, nos vamos a centrar en su estructura, sus componentes, en qué consiste cada uno. Aquí tenemos la estructura de la noticia, donde parte con un epígrafe, donde yo les dije que no es necesario que todas las noticias ocurran, y el titular. Por lo tanto, estos dos conceptos tienen la misión de proporcionar lo esencial de la información, pero tienen también por objetivo suscitar el interés del lector, invitándolo a leer la noticia y de ahí su importancia. Por ejemplo, antes cuando se podía caminar libremente por las calles de Talca, habían kiosquitos en la mayoría de las esquinas y habían diarios. Uno caminaba y se fijaba en el titular. ¿Por qué? Porque el titular tiene que ser muy importante y nos tiene que llamar la atención. Tampoco no tiene que ser tan extenso, sino que generalmente son entre 5 o 6 palabras, ¿ya? Por lo tanto, ahí ustedes, que son muy actualizados, me van a decir noticias que están ocurriendo en este último momento en la televisión. ¿De qué están hablando? Pregunta ahí a todo el curso, no dirigidas. ¿Cuáles son las noticias que se están mostrando en televisión, en diarios? el coronavirus, El coronavirus, ¿cierto? Famoso el caso de Ámbar. caso de Ámbar, bien. Esa sería una noticia que sale todos los días. ¿De qué más podemos hablar? ¿Han escuchado ustedes por ahí? La AFP, que La AFP. algunas no están rechazando, sale aprobada y después rechazan la solicitud. Eso mismo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos la noticia de Ámbar, el caso Ámbar, que sale en en todos los canales. Tenemos distintos titulares por el caso de Ámbar. Tenemos el caso de la AFP, que ya la mayoría de las personas han retirado su 10%, otras han tenido problemas, hoy día supuestamente se cumple con ese proceso, y también el coronavirus que va aumentando, en otras ciudades va decayendo, en otras están en cuarentena, otras en transición, así que todos los días va cambiando el titular en base al coronavirus. Profesora, Ay, ¿qué pasó con su audio? No escucho, Yesenia. me acaba de mandar un mensaje la decidora, cosa si se alcanza a conectar, Sí, recién la admití. No porque alcanzó se ahí. había quedado dormida. Se quedó dormida. Ya. Por lo tanto, dentro de la noticia tenemos el epígrafe y el titular, entonces que ellos nos van a proporcionar lo esencial de la noticia y va a tener como objetivo llamar el interés del lector. ¿Ya? Ustedes saben que nos llama mucho la atención el titular, aunque a veces no tiene nada que ver con el cuerpo de la noticia. ¿Ya? A veces, como ustedes saben, los periodistas le dan color, por así decirlo, para que los lectores podamos leer esa noticia. Luego viene la bajada, que ustedes me dijeron, la bajada de título es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que debe ser llamativa. Esta bajada entonces se encuentra debajo del titular y tiene más o menos unas 2 o 3 líneas, no tiene que ser tan extensa y nos va a dar una síntesis de lo más importante que ocurre en la noticia. ¿Ya? Por lo tanto, si estamos hablando del coronavirus, ahí en la bajada podríamos colocar algunas ciudades se encuentran con mayor índice de infectados. Y eso sería nuestra bajada. Luego tenemos el LEAD, que como les dije es la parte más importante de la noticia y se encuentra en el primer párrafo o las líneas iniciales. Acá nos va a resumir un hecho noticioso, ¿ya? Esa sería la palabra clave, resumir un hecho noticioso. Su redacción responde a las 5 preguntas fundamentales, que son el quién, qué,
cuándo, dónde y por qué. Esas son fundamentales, pero se le pueden agregar dos más, que son el para qué y el cómo, ¿ya? Por lo tanto, si yo les digo, ya chicos, vamos a construir una noticia, siempre tienen que responder a esas preguntas en el LEAD. No coloquen ustedes qué y la respuesta, dónde y la respuesta, no, solamente tiene que ser una redacción, ¿ya? Así que sí o sí tiene que responder, o si no, la noticia está incompleta, ¿ya? Así que ahí para que tengan un poco de atención, que posiblemente yo les pueda pedir una noticia de creación en una prueba que viene pronto y tienen que cumplir entonces con esta estructura. Entonces repitamos, epígrafe y titular, donde el epígrafe quizá a veces no es necesario, solamente es un complemento al titular. Puede ser el lugar, por ejemplo, en Talca, ese sería el epígrafe, y luego tenemos el titular. La bajada, que es un resumen de lo más importante del título, y el LEAD, que responde a las 6 preguntas, o 5, ahí ustedes tienen que ir viendo. Luego de esa estructura nos queda lo último, que es el cuerpo de la noticia. Y aquí ya tenemos toda la información, puede ser larga o puede ser corta, ahí depende el diario también, porque si ustedes recuerdan el diario El Mercurio, que es un diario gigante, ahí les va a aparecer una noticia muy extensa. Y se van a agregar detalles del LEAD, ¿ya? Un complemento, va a ser narrativa, descriptiva, ¿ya? Así que va a tener mucha información. Y cuando consta de varios párrafos, es norma en que estos se sucedan siguiendo un orden decreciente, ¿ya? Por tanto, hay la importancia de la pirámide invertida. Si los límites de espacio lo exigen, a la hora de componer la página puede prescindirse de uno o más párrafos. Por lo tanto, ahí depende de la información que tengamos, va a ser extensa o va a ser más cortita. Y aquí lo principal, que esto no es parte de la estructura, sino que es objetiva, por eso dice objetividad, que es importante destacar que el periodista a cargo de convertir un hecho noticioso reciente en el relato de una noticia no deberá introducir valoración personal, ¿ya? Es lo que dijo Jorge al comienzo, que no tienen que dar su opinión. Ustedes como periodistas no pueden decir, hoy estos locos chocaron, pucha que son tontos, nada que ver, ¿ya? Solamente tienen que ser de manera objetiva. Ocurrió un accidente en tal lugar, donde los participantes de este accidente están con heridas múltiples, pero sin dar detalles, ¿ya? No dar la razón de que se pasó un semáforo, de que este tuvo la culpa, nada más ni nada menos. Solamente ser objetivo, ¿ya? Así que esa sería la estructura de la noticia que estamos recordando, porque ustedes ya la manejan. Y aquí tendríamos la pirámide, que esta es la que ustedes tienen que tener cuenta, y aquí yo les puedo poner la pirámide vacía, y ustedes la tienen que ir complementando. Por lo tanto, ¿qué parte con el título? Luego el subtítulo, que sería la bajada, el LEAD o entradilla, que son estas preguntas, que tiene que responder sí o sí. Luego el cuerpo de la noticia, que es toda la información complementando al LEAD, y son sus datos de orden decreciente. Ahí ustedes le pueden ir agregando una imagen, pero no es necesario. Y los detalles finales, ¿ya? Esa sería la pirámide que ustedes tienen que cumplir en la noticia. Y tenemos un ejemplo donde no se anota nada, ni tampoco vamos a leer la noticia, solamente es para ir reconociendo la estructura. Parte con un epígrafe, si ustedes se dan cuenta es bastante breve, donde dice de un total de 250.000 estudiantes. Nada más que eso. Luego tenemos el título. También, si se dan cuenta, no es muy extenso. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 frases, ¿ya? Por lo tanto, no puede exceder más allá de las 15 palabras. Por si acaso, tenemos el título, luego tenemos la bajada, en una línea tenemos el resumen, luego tenemos quién es el responsable, en este caso sería el periodista, el primer párrafo, que es el LEAD, una imagen,
que no es necesario colocarla, pero en este caso la pusieron, y el cuerpo de la noticia, ¿ya? Entonces ahí tenemos toda su estructura, que esto también es pregunta de prueba cuando son más chiquititos, les colocan una noticia y los niños tienen que ir reconociendo su estructura, ¿ya? Así que esta es la estructura de la noticia. Hasta el momento, ¿alguna duda? Porque hasta aquí llega la noticia y ahora nos enfocamos en el reportaje. No. No, ya. Entonces solamente nos No. enfocamos en su estructura y cuál es el objetivo principal que presenta esta noticia, que tiene que ser de manera objetiva, noticias actualizadas y que cuando ustedes saben algo, informarla inmediatamente, ¿ya? El reportaje, y esto es lo que nos importa más porque ustedes lo tienen que construir, ¿qué es lo que es estos famosos reportajes? Es un género periodístico que consiste en la narración y descripción de sucesos o noticias, ¿ya? Esa es la parte importante. Si yo les pregunto, ¿qué es un reportaje? Ustedes me tienen que colocar género periodístico que consiste en la narración y su descripción. Luego, los reportajes abordan temas variados, como temas de actualidad, y en este caso que yo les pedí hablar del coronavirus porque está presente en nuestras casas, en nuestras vidas, y no sé hasta por cuánto tiempo. Por eso sería algún tema de actualidad. Se desarrolla de manera amplia y profunda. Si ustedes se dan cuenta, los reportajes en la televisión no duran un minuto, ya duran 15 minutos, 20 minutos, y siempre, en todos los años, se recuerda estos reportajes. El tema debe ser de interés público, sin importar si es de actualidad o no. ¿Ya? Entonces podemos hablar de un reportaje sobre el terremoto que pasó en el 2010. Ya han pasado cuánto tiempo, no es actual, pero siempre se está recordando porque sus familias lo vivieron. Yo no sé si ustedes ahí alcanzaron a tener ese terremoto, eran muy chiquititos que no recuerdan, ¿ya? Pero en la televisión siempre están recordando todos los años el reportaje. O están recordando una fecha, por ejemplo, hoy día 13 de agosto, algo que ocurrió, lo van a transformar en un reportaje para el recuerdo de las personas. Requiere apoyo visual, videos y sonidos. Por lo tanto, en su reportaje ustedes tienen que colocar imágenes, pueden grabar a alguien y eso ya va a ser un complemento. Requiere investigación exhaustiva y detallada. Y este es el punto cuando yo les pido que tienen que investigar cuándo se originó el coronavirus, cuándo llegó aquí a Chile, específicamente que se inició en Talca. Entonces, la cifra que llevamos hasta el momento, comparaciones con otros países, entonces ahí necesitan ustedes una investigación, sí o sí. Y se apoya la información con entrevistas. Por eso, Profe, dígame. tengo una duda, es que en el reportaje que usted pidió, Ya, igual es como complicado de que entrevistar a alguien de la casa, porque igual como que no quieres mucho. no quieren salir. O Pero sea, no sí, es- igual les da como vergüenza. Entonces le quería preguntar si, por ejemplo, yo puedo hacer de alguna persona, sí, sí puede. o sea, yo me puedo entrevistar solo, obviamente como una persona X, pues, pero igual me entrevisto yo. Sí, puede ser una persona X. O si por ejemplo, su mamá no quiere salir en pantalla, le puede colocar como la cara borrosa. La idea es de que no salga, pero sí se escuche su voz, ¿ya? Ah, ya. O el audio de ella. O el audio también. Así Ya. como, si ustedes se dan cuenta en las noticias, cuando las niñas no quieren aparecer en pantalla, las graban de la boca hacia abajo, ¿ya? O le colocan una imagen que no se vea. Eso ustedes O también lo hacen que pueden envíen hacer. un audio. O un audio, ¿ya? Así que no obliguen tampoco a sus papás porque les puede dar vergüenza, aunque yo nomás voy a ver ese reportaje, nadie más. No lo voy a publicar en una clase, ni se lo voy a mostrar en el colegio, nada, solamente lo veo yo. Profe, ¿y si tienen Ya. la opción de entrevistar a una amiga que vive cerca y pasamos juntas casi siempre, se puede? También, si se puede, la idea es que no salga usted al centro, entrevistar en la plaza, nada de Ah, es eso, que yo ¿ya? salgo igual porque trabajo, entonces. Sale igual, ya, pero hay con precaución, si lo quiere hacer, bien, ¿ya? Además salgo aquí a la esquina y nos juntamos todas y que ahí se puede hacer el reportaje. Ahí puede ser reportaje, ahí tiene la ayuda entonces ahí de sus vecinas o amigas.
Así que ahí con cuidado puede entrevistar, o de lejito, la idea de que se escuche la voz. Y el último, se apoya la información con entrevistas, ¿ya? Por eso yo les pido hacérselos a su familia, porque la idea de que ustedes no salgan, y también tengan ahí una opinión distinta a la que tienen ustedes, ¿ya? Entonces, si tienen algún hermano, quizá es muy distinta la opinión de un hermanito chico a la que tienen sus mamás o ustedes mismos. Quizás los niños dicen, yo quiero volver al colegio, quiero que termine esta pandemia, quiero jugar, quiero abrazar a mis amigos, entonces muy distinto a otro que me diga, no, yo prefiero estar en la casa para cuidarme. Entonces todos necesitamos opiniones distintas, ¿ya? Así que aquí tenemos este complemento del reportaje, que necesitamos entrevista, una investigación exhaustiva, apoyo visual y videos y sobre todo sonido. El tema ya lo tenemos, que sería el coronavirus, y se tiene que desarrollar de manera amplia y profunda. Yo de igual manera ahora les voy a mostrar un reportaje que dura 2 minutos para que tengan la idea y su estructura. Aquí en el reportaje tenemos distintos tipos, no solamente existe la formal, sino que tenemos de científico, que en este caso nosotros no la vamos a ocupar, explicativos, interés humano, autobiográfico, narrativo y, como les mencioné, el formal. ¿En qué consiste este tipo de reportaje formal? Se parece bastante a la noticia, no incluye opiniones personales, es un lenguaje un poco más amplio que el de la noticia, por lo tanto va a ser más estructurado. Son secuencias narrativas, las cuales tienen un orden cronológico. Luego tenemos el científico, que nos va a hablar solamente de médicos, de sistema tecnológico o ecológico, solamente ligado a lo que son las ciencias. El explicativo son hechos de trascendencia entre la opinión pública. Luego el interés humano es una relevancia a la vida o un aspecto de una persona. Si ustedes quieren investigar de algún famoso cantante, eso está relacionado al interés humano. Luego, autobiográfico, que el reportero se convierte a sí mismo en el personaje del propio reportaje. Es el caso que Jorge me está dando, que por ejemplo dice que él se va a entrevistar a sí mismo. Por lo tanto, tendríamos un reportaje autobiográfico, cómo él vive la pandemia en su casa. Así que eso también estaría bien. Ahí estaría ocupando un tipo de reportaje autobiográfico. El narrativo describe y habla sobre un suceso como si fuese una historia, la historia detrás del mito. Y ahí tendríamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de reportaje en el cual ustedes van a ver cuál les acomoda más para crear la actividad que yo les dije. En este caso el autobiográfico sería ideal en base al interés humano también, porque son sus intereses, es su familia, y estamos relacionando aquí la vida de las personas. O simplemente si me quieren explicar en qué consiste este coronavirus, sería explicativo y un poco científico, que se está ya realizando una vacuna, los genes y todo lo que conlleva a la salud, ¿ya? Así que ahí tendríamos también otra pregunta de prueba. Refiérete a los tipos de reportaje o cuál es la diferencia de uno con otro. ¿Ya? Así que esto también para que le tomen un pantallazo y tomen nota de que esta diapositiva es importante porque tenemos distintas clasificaciones. ¿Y cómo se compone este reportaje, su estructura? Ya sabemos la estructura de la noticia, ¿cierto? Ahora tenemos que saber la estructura del reportaje. Presenta un titular. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a grabar o a editar, porque ustedes son más capos para editar cosas que yo, le van a colocar ahí como titular el coronavirus en Chile, el coronavirus en mi casa, o por qué llegaste coronavirus. Ustedes inventan el titular. Este titular nos va a informar acerca del contenido del reportaje, al igual que las noticias, puede estar acompañado de un antetítulo y de un subtítulo. Esto es más de forma escrita. Yo se lo estoy pidiendo de manera aquí visual. De igual manera, entonces, tiene que tener este titular. La entrada, su propósito es captar la atención del receptor. Por lo tanto, debe empezar de manera interesante y atractiva. No pueden decir, hola, yo les presento el coronavirus.
eso no tiene nada de atractivo, ¿ya? Sino que tienen que colocar cifras, imágenes, que nos llame la atención a las personas que lo vamos a ver, en este caso yo. Ese sería el Profe, propósito central, dígame. no importa que el video no quede muy bien editado, No. es que yo soy como usted, no tengo idea de cómo editar los videos. Sí, no, no importa, por eso yo les puse que es casero, ¿ya? Ah, ya, gracias. Solamente lo voy a ver yo y me interesa más su explicación, su información, más que la edición, ¿ya? Si se corta eso, da lo mismo. Perdón, Ahí, ¿qué le pasó a Yesley? tuve un problema. Se cayó, ya. Tenemos después el cuerpo, que aquí tenemos toda la información de nuestro reportaje, desarrolla el tema mediante párrafos conectados entre sí, y si el contenido es extenso, se organiza en apartados. ¿Ya? Entonces tenemos una introducción, un desarrollo y después tendríamos nuestra entrevista. Así que ahí en este cuerpo ustedes tienen que desarrollar muy bien cómo van a ir haciendo su reportaje. Y pueden seguir la estructura del video que les voy a mostrar. Y el cierre puede terminar con algunas conclusiones finales, con comentarios similares a los del principio, o comentarios que propongan una reflexión. Pueden terminar con una pregunta, así como, ¿y tú qué vas a hacer si sigue este coronavirus hasta el 2021? Y ahí podríamos dejarlo abierta esta pregunta, ¿ya? Así que ahí depende de ustedes cómo van a hacer este cierre, si con una conclusión, con comentarios o con preguntas, ¿ya? Esta yo también se la adjunté en la guía para que tengan esta estructura que tienen que seguir, ¿ya? Y el reportaje, como les dije, es mucho más extenso, más complicado que una noticia, porque mezcla opinión, información, entrevista, descripciones y, por supuesto, es más detallado y necesitan una investigación. Ya no es solamente escribir por escribir una noticia. Así que ahora, como ustedes ya manejan de lo que es la noticia, yo les voy a proyectar aquí una noticia cortita y las vamos a ir analizando entre todas para luego después ver este reportaje, ¿ya? ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe, ninguna. No. Nada. No, profe, ni una. Ya. Entonces ahora comparto la noticia, la leemos entre todos y respondemos las preguntas. Compartir. Aquí tenemos. Ya. Esta sería nuestra noticia, que se llama, bueno, parte el 27 de agosto del 2010, por lo tanto no es una noticia actual. Los esfuerzos ambientales en Chile se hacen humo. Titular, por Cristina Espinosa de La Nación. Ese sería el nombre de la periodista. Menos bosques. El país tiene una de las tasas de deforestación más altas del globo. Escaso uso de energías renovables, erosión y aumento del aporte per cápita de gases son algunos de nuestros principales tropiezos medioambientales, según estudios de la Universidad de Chile, avances algunos en mitigación y prevención de impactos. Ahí ya tenemos una estructura, epígrafe, titular, el nombre de la periodista, y esto pertenecería a la bajada. Y esto ya es el LEAD. No vamos a abarcar más la noticia, solamente nos vamos a centrar en algo breve. Cuando en el 2008, tras 16 años de tramitación, por fin se aprobó la ley del bosque nativo, muchos intuyeron un avance para proteger miles de hectáreas de especies únicas que disminuían aceleradamente. Pero a un año de su entrada en vigencia, los bosques son el sector más afectado en el país. El gran desastre de Chile, según el ingeniero agrónomo Nicole Glico, director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, y quien dirigió el último informe País, Estado del Medio Ambiente en Chile del 2008, presentado recientemente. El trabajo que detalla las condiciones medioambientales del país, así como las presiones que lo afectan y respuesta que ha dado la institucionalidad, es el cuarto de su tipo y busca ser un instrumento comparable año a año para que el gobierno, los legisladores, la academia y la comunidad tomen decisiones. El informe, en el que participaron una veintena de investigadores de las universidades de Chile, Talca, Austral
y Católica, además de la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo, revela que si bien ha habido cambios positivos y sobre todo intentos por mejorar la situación medioambiental, queda mucho por hacer. ¿Ya? Es una noticia cortita relacionada al medio ambiente y nosotros ahora entre todos, o yo les voy preguntando a personas aquí que están muy calladitas, que vamos complementando y completando este cuadrito. Ya yo no voy a escribir nada, solamente vamos a ir a comentar. ¿Cuál sería el titular de la noticia? Javiera Cárcamo, usted me responde. Titular de la noticia, ¿cuál sería? Los esfuerzos ambientales en Chile se hacen uno, Ya, ¿o no? ese sería entonces el titular, muy bien. Entonces aquí esto lo copiamos para acá. Ese sería el titular. La bajada de título, que sería que está aquí en negrito, ¿cuál podríamos colocar como un resumen? Isidora, usted me hace el resumen de la bajada de título. ¿De qué está hablando? ¿Está Laisy? Profe, ¿puedo No responder sé. por la ICI? Ya, ayúdenle entonces ahí a su compañera. ¿De El qué país está tiene una hablando? de las tasas de deforestación más altas del globo. Ya, por lo tanto el país tiene una de las tasas de deforestación más altas del globo. Ese es un resumen de la síntesis que aparece aquí en 3 líneas. Muy bien. ¿Quién es el sujeto de la información? Gisley, usted me responde esa. No sé, la verdad no puse atención. ¿No sabe quién es el sujeto de la información? No sé, no puse atención. Ya. Jorge, ¿usted podría ayudarme? ¿Quién es ¿Cómo era la pregunta, profe? el 2.1? ¿Quién es el sujeto de la información? Cristina Espinosa. Ya, usted me dice que ella es la que está entregando la información, en este caso sería la periodista. Bien, ahí Sí. está textual. Y luego nos vamos a las preguntas del LEAD. ¿Qué ocurre? Kevin, usted me responde. Que... A ver, Con que no sus entendí muy palabras. bien el texto. Profe, ¿No entendí muy bien? no. Profe, ¿le puedo ayudar al Kevin? Ya, De que en Chile hay mucho humo que contamina, algo así, entendí yo. ya. Por lo tanto, esa sería como la problemática que en Chile hay mucho humo que contamina. Eso es lo que ocurre, ¿ya? ¿Cuándo ocurre? Tenemos aquí algunas fechas. En el En el 2008. 2008, Ocurre en el 2008, bien. Si solamente hay que ir como copiar y pegar información. ¿Cuándo ocurre? No, eso ya lo dijimos, ¿cierto? ¿Dónde ocurre? En Chile. Ocurre en Chile, bien. ¿Cómo ocurren los hechos? ¿Cómo es eso? ¿cómo eso? No entendí Esto es tampoco. como cómo se va afectando en la contaminación, así como paso a paso. ¿Cómo ocurren los hechos? ¿Qué ocurre primero? ¿Qué pasa después? ¿Se hacen informes? Se pone, o sea, Primero, empiezan a ver los informes entre distintas universidades Ya se empiezan a ver informes de distintas universidades. ¿Y por qué y ocurre lanzan una esto? ley después de 16 años. Después ya. Entonces ahí tenemos el paso a paso de cómo ocurre esto y por qué ocurren los hechos. ¿Por qué razón entonces hay tanto humo en Chile? porque en muchas compañías que contaminan. Ya muchas compañías contaminan y acá dice el título, los esfuerzos ambientales en Chile se hacen humo. Por lo tanto, no tiene mucha relevancia con lo que se dice, porque aquí está hablando de la contaminación y el titular nos dice que las instituciones, organizaciones se hacen humo, ya que nos están aportando, digamos, mucho a ayudar. Entonces ahí tiene un juego de palabras para caer
en estos titulares, ¿ya? Así que eso no es la completación de esta noticia, que podría colocarle yo algo similar en la prueba. Tienen que ir reconociendo su estructura y después ir complementando las preguntas del LEAD, ¿ya? Así que ahí tienen que leer cuidadosamente y solamente es copiar y pegar la información. Eso sería la noticia. Y ahora nos enfocamos entonces en el reportaje. Yo les voy a proyectar un video sobre las redes sociales, que ustedes manejan bastante ahí, y los peligros o beneficios que este presenta. Así que ahí después vamos a comentar. Comparto entonces este video. Parte en el 0,30 segundos, porque la otra es solamente efectos especiales, ¿ya? Así que desde aquí, atención a lo que nos habla las redes sociales, arma de doble filo. Ese sería el titular. A nivel mundial son millones de personas las que utilizan las redes sociales. Entre las predilectas están Facebook, Twitter o Instagram. Pero ¿sabe usted cuáles son las consecuencias de no asegurar sus cuentas? La comunicación entre seres humanos es indispensable. Sin embargo, las herramientas tecnológicas hay que saber utilizarlas. La tecnología uno siempre tiene que mirar, bueno, ¿qué con esto estoy ganando? ¿Qué con esto estoy perdiendo? Y si lo que estoy ganando rebasa lo que puedo estar perdiendo, pues la uso. Desde hace más de una década se creó una de las redes sociales con más integrantes, el Facebook. Esta para muchos ha servido para cortar distancias, pero para otros se ha convertido en una pesadilla. Acepté la solicitud, pero ya como a las semanas la persona empezó a escribir y con el relajito de que, y no sabes quién soy, adivina quién soy. Entonces ya un día yo le dije, pues si no me dices quién eres, yo voy a tener que eliminarte, ¿no? Y entonces la cuestión es que ya me empezó a dar miedo porque la persona empezó a decirme cosas que sí me conocía a mí. Cosas como yo sé que estás casada, que tu esposo se llama así, trabajas en tal lado, entonces con más razón, esta persona como conoce todo sobre mi vida. Situaciones como estas son frecuentes, por eso consultamos con el ingeniero en sistemas Víctor López para conocer qué es lo más prudente en estos casos. Configurar el perfil del usuario para que solamente las personas que están muy allegadas a ti, familiares y amigos muy cercanos, puedan tener acceso a tu información personal. Y se ha dado caso, como bien usted dijo, que hay ladrones, gente que secuestradores, que se encargan de darle seguimiento a tu perfil y a tus seres, y dependiendo de tu estatus social, deciden un buen día de llevarte un hijo y te lo secuestran. Pero no todo es negativo. Saray encontró en las redes sociales al que hoy es su novio por más de 3 años. Empezamos a hablar y empezamos a ver que teníamos mucho en común. Después en las llamadas, todos los mensajes, todos los días nos escribíamos, como que éramos el uno para el otro. En este momento hay millones de personas a nivel mundial conectadas a un computador y usted podría ser uno de los casos presentados. Pero definitivamente lo importante es ser discreto, no colocar su ubicación ni dar detalles que representen un riesgo para su seguridad. Ya, ahí teníamos entonces el reportaje cortito, de 2 minutos como máximo, donde nos presenta una estructura clara del reportaje, nos habla de las redes sociales como tema central. Profe, ¿de qué año era ese video? Es un poquito antiguo. Ah. ¿Ya? Porque solamente abarcó a lo que es la red social de Facebook, no abarca nada más, ¿ya? Y aquí nos está hablando de ventajas y de desventajas que posee esta red social y algunas personas expertas que también dan su opinión o entrevista, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la estructura que ustedes vieron aquí en el reportaje? Yesenia, ¿cuál es la estructura que usted vio? Que las redes sociales podían servir y no. Ya, entonces ahí nos habla de que no sirve. Peligrosas. ¿Cómo parte este reportaje, Mónica? ¿Está por ahí la Mónica? Sí. Ya. De acuerdo a lo que usted vio, ¿cómo parte su estructura? Empieza hablando de las redes sociales
Ya, por lo tanto, la periodista, en este caso, ustedes serían, en el caso del reportaje, parten hablando qué son las redes sociales como una pequeña introducción. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si no quieren aparecer en todo el video, sí o sí tienen que aparecer explicando en base al coronavirus, ¿ya? Sí o sí, ustedes me tienen que dar entonces esta introducción e información. Luego de eso, Génesis, ¿qué más aparece en el video? Su compañera me dijo una introducción o una explicación. Mostraron lo bueno y lo malo. Ya mostraron lo bueno y lo malo de las redes sociales, por lo tanto eso también es parte de la información. Se presentaron algunos expertos y en este caso, en el coronavirus que ustedes van a hacer, no necesitamos expertos porque no nos vamos a exponer a salir a investigar por fuera, ya solamente la información que ustedes me van a entregar y entrevistas que ustedes les van a hacer a su familia. Y acá, ¿cuál sería la ventaja que se dio como de manera positiva de la red social? Eniger, ¿qué ventajas puso en el reportaje? No sé, no estoy segura, como que no puse mucha atención. Ya. ¿De qué ventajas nos pueden decir, Kevin? Profe, ¿qué preguntó? La ventaja que se vio en el video, en base a la red social. Que se pueden encontrar personas como familiares o novios, Ya, en ese caso la Que o el, niña, hacerse amigos. que el ya, Facebook o distintas redes sociales nos acerca más a personas que están lejanas a nosotros. ya nos acerca más a personas que están lejanas, y en este caso la niña encontró el amor que lleva hace 3 años con su pareja. ¿Y cuál sería la desventaja de la red social de acuerdo al reportaje que les presenté? ¿Cuál podría ser? Que pueden haber perfiles falsos. Perfiles falsos, ya. ¿Qué más? Acoso cibernético. Acoso cibernético, que sabe mucha información de uno, Nos aleja de las personas que están al lado de nosotros. nos aleja de las personas, ¿ya? ¿Y qué recomendaciones nos da este reportaje? Que no pongamos nuestra ubicación o dónde estamos o en qué parte vamos a estar. Ya, por lo tanto esa recomendación nos dice que no coloquemos la ubicación porque así es más fácil para las personas que nos están siguiendo como una especie de psicópata O que y no nos expongamos. no nos expongamos, ¿ya? Así que esa estructura es la ideal que ustedes tienen que seguir para su reportaje, ya que yo les pedí como mínimo 5 minutos, ¿ya? Si ustedes me dicen, profe, que me quedó de 4 minutos y medio, no importa, ¿ya? Esos son detalles. Así que este reportaje era bastante breve y ustedes tienen que seguir entonces los pasos que yo les di acá. Tenemos a la niña que nos dio una pequeña presentación, una introducción de qué habla. Luego tenemos a expertos, que eso los vamos a omitir porque no vamos a tener a nadie. Solamente ustedes se van a enfocar en la entrevista y ahí ustedes dan su opinión también respecto a este coronavirus. Y al final hacen un comentario o pueden dejar una pregunta abierta, entonces ahí ustedes, la idea es de que sigan esta estructura. Y también la estructura que yo les puse en la guía y en la diapositiva, ¿ya? Comparto entonces ahora la actividad que tenemos que hacer como reportaje para aclarar dudas, que la tengo aquí, para ir terminando. Esta es la actividad que yo les di, que ustedes me la tienen que entregar el lunes hasta las 6 de la tarde. La envían a mi correo y nos vamos a hablar entonces del reportaje. Esta es la actividad, sí, seguir paso a paso. Crear un reportaje casero, ¿ya? Casero, ¿a qué me refiero? Que tiene que ser desde la casa y si les dificulta un poco lo que es la edición, no importa, ¿ya? Pues eso es casero, aquí no hay ningún profesional. No tienen que salir, que es lo ideal, ¿ya? Tienen que investigar sobre la pandemia, cómo se originó, en qué país comenzó primero, el porcentaje de infectados en Chile hasta el momento, y relatar la experiencia de los integrantes de tu hogar y la tuya. ¿Cómo ha sido la vida en pandemia, en cuarentena? Así podrían partir como de manera introductoria. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer una investigación primero por internet
todo lo que abarca el coronavirus para dar la información. Tiene que cumplir con la rúbrica, que se las presenta ahí más abajito, y así tendrás claro cómo hacerlo y a la vez seguir las indicaciones de la estructura del reportaje para poder confeccionar lo que vas a narrar. Si ustedes siguen la rúbrica o la pauta de evaluación, no van a tener problema de cómo diseñar este reportaje. Este reportaje tiene que durar entre 5 minutos y máximo 15, ¿ya? Lo ideal es que no se pasen porque si no ahí se vuelve más dificultoso para ustedes, se les va a complicar la edición, entonces hay algo breve. Entonces aquí dice, reitero, realizar un reportaje casero, no importa la calidad de la edición, lo que importa es tu trabajo y las ganas de aprender a confeccionar este texto informativo. Pon en práctica lo que sabes. Aquí Profe, tenemos ¿cuál es el mínimo del tiempo? el mínimo del mínimo, yo les dije Sí. 5 minutos, pero si ustedes me hacen 4 minutos y medio también está bien, ¿ya? Ah, ya. Y aquí nuevamente le adjunto la estructura que vimos en clase como materia, que es lo ideal que sigan con un titular, en este caso el coronavirus en Chile, el coronavirus en mi casa, me está afectando el coronavirus, lo que ustedes quieran, ¿ya? Titular. La entrada, que sería una introducción de qué lo que es, cómo se originó, si tienen algún familiar, ojalá que no, pero que sea como parte interesante de esta investigación. Luego el cuerpo, ahí van las entrevistas, y el cierre, algunos comentarios, sugerencias, opiniones, lo que ustedes quieran. Y acá tenemos esta pauta de evaluación, que si ustedes siguen toda esta estructura, van a tener el puntaje ideal, ¿ya? Entonces, en el inicio, el narrador, que serían ustedes, presenta el tema y el objetivo del reportaje, muy breve. En el desarrollo, se muestra una entrevista, pero si ustedes quieren colocar más, perfecto, ¿ya? Acompañadas de imágenes, narraciones coherentes con lo señalado por los entrevistados o especialistas. Ustedes pueden ir colocando imágenes y de fondo puede aparecer su voz, la imagen de la persona. Si les complica lo pueden hacer en PowerPoint, así que lo más casero posible. Y en el cierre se establece un adecuado cierre narrativo que permite darle un sentido global a lo presentado en el reportaje. Por lo tanto, tienen que seguir lo que está aquí arribita. Las imágenes se utilizan para el documental, que tienen que ser coherentes al contenido, no van a colocar una foto de un completo si no tiene nada que ver con el coronavirus, ¿ya? Y después en su narración, la voz en off desarrollan una narración secuenciada y coherente, usando conectores lógicos, su dicción también, la idea es que se entienda, de que yo no tenga que estar volviendo atrás, porque no entiendo lo que ustedes quieren decir por su mala pronunciación, así que bien clarito. Parte con una pregunta para introducirnos en el tema, ¿ya? Ese sería lo ideal, seguir la pauta. Se ajusta el tiempo solicitado, que son máximo 15 minutos, y el mínimo entonces lo vamos a dejar en 4,5. Y se muestra un trabajo de calidad adecuándose a lo que es un reportaje casero. Entonces, si ustedes cumplen con estos 23 puntos, tienen un 7 o un A de avanzado. Y como les dije, sigan entonces esta rúbrica o pauta que les va a servir mucho. Cualquier duda también, ustedes saben, a mi correo o al WhatsApp, se lo respondo a la brevedad. No se compliquen. Y lo deben mandar en formato MP4 para que yo lo pueda ver aquí en mi computador. Ya si les complica mucho porque pesa o no sé, cualquier cosa, ustedes buscan la manera de mandármelo por WhatsApp. La idea es de que llegue su trabajo, ¿ya? Y cualquier complicación, ustedes saben que pueden hablar conmigo y ahí buscamos una solución. Entonces el lunes espero con ansia sus trabajos. Si sus papás, hermanos no quieren aparecer en pantalla, no lo obliguen tampoco, ¿ya? Solamente con su voz me interesa de que den su opinión, que los ayuden con este trabajo. Entonces no les pido nada escrito, solamente algo que ustedes manejan con su teléfono, cámara, lo que ustedes tengan a manito, ¿ya? Así que ahí, por ejemplo, Gisley me hizo preguntas del trabajo y yo se las contesté. La Javi también me hizo preguntas, también se las contesté. Así que cualquier complicación que ustedes tengan, me escriben nomás y salimos de esa duda. Hasta el momento, ¿alguna duda del trabajo?
¿Ya? Tampoco No. digan, ay, que tengo que No, hacer profe. este trabajo, así. Es breve, ustedes toman su celular, investigan, dan su introducción y luego viene la entrevista, nada más que eso, ¿ya? Entonces, no hay duda, y entonces haremos el resumen final de la clase de lo que vimos hoy día. Entonces, yo sé que participó mucho Yesenia, Jorge, Kevin dio su opinión, Mónica también, Génesis, y voy a preguntarle a los que están muy calladitos. Isidora, ¿o está durmiendo? Isi, ¿qué No, vimos estoy en aquí. clase? Desde lo que yo llegué a entrar, están viendo la estructura del reportaje y la... Ay, no me acuerdo el otro nombre. El reportaje y la La noticia. noticia. Eso es lo que vimos. Ya. Anaís, ¿cuál es la estructura de la noticia? Solo nombrarla. ¿Está la Anaís por ahí? No está Se para queda nada. dormida. Se quedó dormida. Benjamín Gutiérrez. Ya llevo 2 dormidos. Otro más. Vicente. Otro más. Otro más. También lo perdimos. Están soñando ya. Profe, pero pregúntenle a los que están atentos. No, pues esa es la idea también de pillar aquí a los que están, o si no los dejo ausentes. Ya, seguimos con Kiara. ¿Está por ahí? Sí. Está la Kiara, bien, no está dormida. ¿Cuál es la estructura de la noticia? El cuerpo, el título, la bajada, el... Ya, entonces ahí usted me dijo de forma desordenada, pero siguió entonces esta estructura. Javiera Cárcamo, usted me va a decir las preguntas del LEAD. Javi. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, por qué y para qué? Ya, ahí entonces tiene que responder a las preguntas del LEAD. Y entonces dijimos que esta partecita, LEAD o entradilla, que se llama de las dos maneras, es la parte más importante de la noticia. Nos pasamos al reportaje. Joaquín, ¿cuál sería lo más importante? Joaquín Reyes. ¿También está durmiendo? Se están haciendo desayuno ya, profe, hace hambre. Parece, ya que a un minuto no. Gisley, usted me va a sacar de este apuro. ¿Cuál sería la estructura del reportaje? Ahí está, ahí. Se me pierden aquí. Ay, no sé, el apoyo visual. ¿No sabe? ¿No se acuerda? Revisen ahí su... Profe, es que es más fácil el reportaje que es como en la tele que el que está en el diario. Ya, usted dice que lo de la No sé, es televisión. que la verdad no muy perdida. Es La que perdida. puede ser el título, imagen. Ya. ¿Se llama cuerpo o tiene otro nombre? Sí, se llama cuerpo. Ah, cuerpo. Y no- Ya. La estructura del reportaje yo se los presenté aquí como materia y también se los adjunté en la guía que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Así que no olviden esa estructura. ¿Y cuál es la diferencia? Una diferencia entre la noticia y el reportaje. Cualquiera, para que tengáis una décima adicional. ¿Cuál es la diferencia entre la noticia y el reportaje? El cierre. El cierre, dice usted, ya, bien, porque algunos pueden ser El comentarios. contenido que tiene. El contenido, ahí tenemos otra diferencia. ¿Qué más quiere La ganar? manera en la que informa. La manera en la que informa. Tenemos muchas diferencias. ¿Cuál puede ser otra? La estructura. Su estructura. ¿Qué más? Seguimos con diferencia. el hecho en el que se narra. El hecho en que se narra. Ya, ahí parece que se me están saliendo algunos. Y también uno que es objetivo y el otro es subjetivo, ¿ya? Entonces la noticia
no podemos dar opinión, en cambio en reportaje sí damos opinión. Esa es una característica fundamental y diferencia, ¿ya? Así que ahí, en la próxima clase vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que hemos visto y también vamos a dar opiniones de sus reportajes. No vamos a mostrar nada, solamente comentarios, y nos va a servir para hacer una especie de resumen para la prueba final, ¿ya? Así que eso se va a tratar en la próxima clase. Un resumen de la materia y aclarar dudas, ya todo lo que ustedes tengan. Y estaríamos listos, vayan a descansar, a tomar desayuno. A comer. Profe, ni podemos descansar a las 11:30, tenemos otro. Ya, pero tienen una hora todavía, pues en una hora yo Ojalá duermo, los cabros no pongan música.